¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal han amanecido hoy día? Buenos días, profesor. Muy buenos días, Juan. Bien, muchachos, hoy día vamos a continuar con nuestras clases. Ya habíamos visto las 2 semanas pasadas, todo se había abocado a lo que era soluciones, ¿ya? Ahora vamos a entrar a una parte más de eso. Bueno, hace 2 semanas habíamos visto lo que era teoría de soluciones y la semana pasada habíamos visto todo lo que era normalidad con molaridad. Eh, los problemas, no se confundan, ya los problemas de normalidad, molaridad, si ustedes tienen una debida práctica, es muy rápido para que lo puedan resolver, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver en este capítulo, muchachos, va a ser reacciones químicas, ¿ya? Especialmente nosotros vamos a utilizar por ejemplo, todas las fórmulas de soluciones, vamos a utilizar nuestras ecuaciones, ¿ya? Balanceo tanto por infección, inclusive la estequiometría, que lo vamos a ver todavía después, ¿ya? Nos va a servir ¿para qué? Para hallar las cantidades, ¿no? Tanto de reactantes como de productos, muchachos, ¿ya? Entonces, a ver, ahorita vamos a compartir. Vamos a compartir ahorita. Bien. A ver, díganme si es que observan la diapositiva. Sí se ve, profesor. ¿Sí se observa? Bien. Sí, sí. Vamos a chequearla. Vamos a amplificarla, ¿ya? Bien. Hoy día lo que nos va a tocar, muchachos, va a ser sobre reacciones químicas, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por reacciones químicas? Todo lo que sabemos, muchachos, de reacciones químicas es cuando tú juntas, por ejemplo, dos elementos, ¿ya? O pueden ser dos compuestos, pueden ser 2 o 3 compuestos, y después de haber expuesto tal vez al calor o a una energía, reaccionan. Y se crean, ¿qué cosa? Se crean compuestos nuevos, ¿ya? Con diferentes características químicas y físicas. Por ejemplo, acá vemos una reacción química, muchachos, ¿ya? Acá vemos un átomo de carbono, ¿ya? Unido, ¿qué cosa? A 4 átomos de hidrógeno. Esto que vemos de acá, muchachos, se cumple la tetravalencia del carbono y aparte, ¿qué es lo que observamos? Una hibridación sp3, que es tetraédrica, muchachos, ¿ya? ¿Se combina con qué? Con 2 mol o 2 moléculas de oxígeno gaseoso, como lo que vemos acá, ¿ya? ¿Para dar qué cosa, muchachos? ¿Para dar qué cosa? Para dar CO2 más agua, muchachos, ¿ya? Para dar CO2 más agua. Lo que observamos acá, muchachos, es de que tanto la unión, vamos a dibujarlo acá el carbono, a ver, vamos a dibujarlo, acá este es el carbono, y está unido al hidrógeno, ¿ya? Acá también sale otro hidrógeno, ¿ya? Acá hay un hidrógeno también, y por acá está un hidrógeno, muchachos. O sea, en otras palabras, forma un tetraedro o una pirámide, ¿ya? El oxígeno acá, muchachos, está unido al mismo oxígeno, y acá el CO2. ¿Qué es lo que observamos acá, muchachos? Lo que vamos a observar es de que acá se van a romper, ¿qué cosa? Los enlaces hidrógenos, y acá también se va a romper los enlaces oxígenos para dar formación a ¿qué cosa? Al dióxido de carbono
más el agua. ¿No, muchachos? Entonces, ¿qué vendría a ser una reacción química? Bueno, lo que viene a ser una reacción química es, ¿qué cosa? La formación de nuevos compuestos a partir de unos compuestos iniciales. ¿Qué es lo que se produce ahí? Se rompen enlaces y se vuelven a crear, ¿qué cosa? Enlaces formando otros compuestos que son diferentes a los que habían inicialmente. ¿Ya, muchachos? Entonces, de esa forma, podríamos definir, ¿qué cosa? A una reacción química. Bien, lo que vemos acá, muchachos, es las etapas de una reacción química. Siempre hay unas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, ¿ya? Las condiciones iniciales son los reactantes, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo un reactante A, ¿ya? Cuyo coeficiente estequiométrico es A minúscula. Y tengo un reactante B cuyo coeficiente estequiométrico es B minúscula, ¿no? ¿Qué es lo que hacen acá? Reaccionan, ¿ya? Se rompen enlaces. ¿Para qué cosa? Crear nuevos enlaces y formar, ¿qué cosa? Los productos, muchachos, ¿ya? Las características químicas y físicas de lo que se forma acá en los productos, muchachos, es diferente a lo que se forma en los reactantes, muchachos, ¿ya? Esa característica de estos compuestos en los productos es muy diferente al compuesto A y al compuesto B, ¿ya? Entonces lo que vemos acá son condiciones iniciales, reactantes, forman la reacción química, se da la reacción química, y lo que voy a obtener, ¿qué cosa van a hacer? Condiciones finales, o van a hacer, ¿qué cosa? Los productos. Bien, acá lo que observamos es la misma reacción que hemos visto como ejemplo en la primera lámina de esta diapositiva, pero en este caso lo que observamos, vamos a ver que el metano y el oxígeno gaseoso, muchachos, estos vendrían a ser reactantes, ¿ya? Esas son las condiciones iniciales, son reactantes. Y acá, muchachos, lo que observamos, ¿qué cosa va a ser? Los productos. Productos, ¿no? Acá, en este ejemplo, ya, en este ejemplo, vemos las sustancias iniciales, ya, llamadas también, ¿qué cosa? Reactantes, ya, eso siempre nos tenemos que poner. Hay varias formas de decirle a los reactantes, se le dice sustancias iniciales o condiciones iniciales. Y acá, muchachos, vemos el producto, ya, que es el ácido clorhídrico gaseoso, que está como sustancias finales, ¿no? Acá también vemos el carbonato de calcio, ¿ya? Donde solo vemos un reactante y por adición de una fuente de calor, ¿ya? ¿Qué es lo que se forma? Producto, ¿no, muchachos? Ahí vemos los productos. Bien, evidencias prácticas de una reacción química. Si ustedes van a ingresar a la universidad, a las carreras de medicina, alguna carrera de ingeniería, especialmente los primeros, inclusive biología, inclusive los primeros ciclos básicos, que es el primero y el segundo, van a llevar el curso de química, muchachos. Y ahí ustedes van a llevar, ¿qué cosa? Laboratorio químico. Entonces, en una de ellas van a tratar de evidenciar en qué casos se produce una reacción química, ¿ya? Por ejemplo, ustedes cuando estén en laboratorio, les van a decir en qué casos se forma una reacción química, ¿no? Uno de los que me dan evidencia de que se forma una reacción química es el cambio de color, muchachos, ¿ya? Acá lo que vemos es cambio de color. Esto es lo que me da una evidencia de que se forma una reacción química. Acá lo que vemos es un color transparente líquido, que es adicionado, ¿qué cosa? A otro color transparente líquido, y al momento de agregarlo, ¿qué es lo que se forma acá? Una coloración amarillenta. ¿Ah? Amarillo. Desprendimiento de un gas, muchachos. Ahí está. Varias veces hemos visto en las reacciones que se forma, ¿qué cosa? El dióxido de carbono, ¿ya? Se forma el dióxido de carbono. Por lo tanto, si
ustedes adicionan, por ejemplo, dos reactantes y observan de que se emite, ¿qué cosa? Gas, ¿ya? Eso también es una evidencia de qué cosa? De que está ocurriendo una reacción química, ¿ya? Acá, por ejemplo, igualmente combinan dos reactantes y de repente se forma un precipitado, miren, fíjense, un precipitado en el tubo de color blanquecino, o acá lo vemos en mayor proporción, vemos el precipitado de color blanquecino, ¿ya? Entonces también me da una evidencia, ¿qué cosa? De que se está formando, o mejor dicho, de que está ocurriendo una reacción química, ¿no? Especialmente estos precipitados, muchachos, que observamos son sales, ¿ya? Son sales que se van formando, ¿ya? O cambios de energía, muchachos, ¿ya? Esta es otra evidencia de que ocurre una reacción química. Por ejemplo, eh, supongamos que ustedes mezclan dos compuestos, ¿ya? Dos compuestos, y en un momento dado, cuando están combinando esos dos compuestos, observan que el vaso precipitado llega a unas temperaturas como si hubiese estado en el refrigerador, ¿ya? O sea, inclusive 0 grados bajo cero. O mejor dicho, 5 grados bajo cero o 10 grados bajo cero, ¿ya? Observan de que hay una disminución de la temperatura del medio ambiente. En ese caso, observamos de que la reacción está consumiendo el calor del medio ambiente, ¿para qué? Para dar productos, ¿ya? O si no, cuando ustedes también hacen reaccionar compuestos, observamos qué cosa, de que el vaso precipitado se calienta, ¿ya? Entonces, esa emisión de calor, muchachos, o de energía, también me da qué cosa, una evidencia de que está ocurriendo qué cosa, una reacción química. Bien, reacción de adición, combinación o síntesis, muchachos, ¿ya? Bueno, en el manual observamos la reacción de adición, combinación o síntesis. Es cuando dos productos, muchachos, dos productos, ¿ya? Cuando dos productos, ¿ya? Disculpen, dos reactantes forman un producto, ¿ya? Es cuando dos reactantes, muchachos, cuando adicionas dos reactantes, ¿ya? Miren, dos reactantes, se forma un producto, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el carbono más el oxígeno gaseoso, ¿ya? ¿Qué es lo que me da acá? Lo que me está dando es el dióxido de carbono, muchachos, ¿ya? Eso es lo que me da. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El nitrógeno gaseoso, ¿ya? Más el hidrógeno gaseoso, muchachos, ¿ya? ¿Qué es lo que me da acá? Lo que me está dando es el amoníaco, ¿ya? Lo que observamos, miren, es dos reactantes están dando, ¿qué cosa? Un producto, ¿ya? Por acá tengo el trióxido de azufre más, ¿qué cosa? Más el agua, ¿ya? ¿Qué es lo que me da esto? El ácido sulfúrico, ¿ya? El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. Reacción de descomposición. Cuando yo tengo un reactante, muchachos, ¿ya? Cuando tengo un reactante y si yo aplico una adición de calor, ¿ya? Que hace de que esto reaccione, me da, ¿qué cosa? Dos productos, muchachos, ¿ya? Me da dos productos. Por ejemplo, yo tengo acá el óxido de mercurio. El óxido de mercurio. ¿Y qué es lo que voy a hacer, muchachos? Aplico calor. Miren, estoy aplicando calor. Y lo que voy a formar, ¿qué cosa va a ser? Va a ser el mercurio más el oxígeno gaseoso. ¿Qué es lo que hago acá? Este oxígeno gaseoso se desprende como gas. ¿Ya? Por eso estamos con esa flechita que se está yendo para arriba. ¿Qué hago acá también? Acá yo tengo el agua. ¿Y qué es lo que voy a aplicar? Una electrólisis, muchachos. ¿Ya? ¿Qué cosa es electrólisis, profesor? Electrólisis es cuando hace pasar la corriente eléctrica por ese material o ese compuesto. Electrólisis, ¿ya?
Y lo que voy a obtener, ¿qué va a ser? Hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, muchachos, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a observar acá? Desprendimiento de los dos gases, ¿ya? Vamos a ver de que se desprende el hidrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. Desprendimiento de los dos gases. ¿Ya, muchachos? Bien, vamos a la siguiente. Reacción de desplazamiento simple o sustitución única. ¿Qué es lo que observamos acá, muchachos? Yo tengo, por ejemplo, un elemento, ¿ya? Yo tengo un elemento que es mucho más reactivo que este elemento que está acá. Por ejemplo, el A es mucho más reactivo, ¿ya? Es mucho más reactivo que el elemento B. Por lo tanto, el elemento A va a introducir, o mejor dicho, se va a meter dentro del espacio donde se encuentra este elemento B, donde se va a dar, ¿qué cosa? La formación de A con C. Acá como vemos, miren, el A entra en el espacio donde está el B y se va a formar, ¿qué cosa? A con C. Y el B va a salir como que, como un elemento libre, ¿no? Ejemplo de eso, muchachos, tenemos, ¿qué cosa? La plata, más, ¿qué cosa? Más el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar el cloruro de plata. Miren, fíjense, está desplazando, esto está entrando acá. Miren, está entrando acá. Cloruro de plata, ¿ya? Más, ¿qué cosa? Hidrógeno gaseoso, muchachos. Hidrógeno gaseoso, esto se desprende. Y acá, muchachos, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a precipitar, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, el plomo, más, ¿qué cosa? Más el ácido nítrico, muchachos. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Igualmente, el plomo entra en este espacio donde se encuentra el hidrógeno. ¿Dónde? ¿Qué cosa se va a observar? Donde se observa, ¿ya? Donde se observa que el plomo está ingresando con este anión, ¿ya? Y lo que va a hacer es soltar el hidrógeno como hidrógeno gaseoso también. Como lo que vemos acá, muchachos, se observa de que se está formando una sal. Por lo tanto, se precipita. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de reacción de desplazamiento simple o sustitución única. Vamos a la reacción de desplazamiento doble o metatesis, muchachos. ¿Ya? Lo que observamos acá es de que la va a venir, ¿qué cosa? A ocupar el espacio de C. ¿Ya? Va para acá. Y este muchacho, ¿ya? Lo que va a pasar es va a venir a ocupar el espacio de A. Entonces por acá viene C y ocupa el espacio de A. ¿Ya? Acá se va a posicionar, dando la formación, ¿qué cosa? De estos compuestos que observamos. ¿Ya? Lo que observamos es AD, ¿ya? Como hemos visto, se ocupa el espacio de C, y C se va a unir con B, ¿ya? BC, ¿ya? Entonces, ejemplos de esto es el ácido sulfúrico, más, ¿qué cosa? Más el óxido de calcio. ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar el sulfato de calcio más agua, muchachos. ¿Ya? Más agua. Otro ejemplo es el nitrato de plata, como lo que vemos acá. Nitrato de plata más, ¿qué cosa, muchachos? Más cloruro de sodio. Y esto lo que me va a dar es el nitrato de sodio más cloruro de plata. ¿Ya, muchachos? Estos serían sales, muchachos, por lo tanto, precipitarían, ¿no?
Sí, ese precipita. Bien, muchachos. Entonces, esa es una reacción de desplazamiento doble o metatesis, ¿no? ¿Por qué ocurre este desplazamiento? Porque A, como siempre, muchachos, A tiende a ser mucho más reactivo que C. Por eso ocurre ese desplazamiento. Por ejemplo, acá la plata sería mucho más reactiva que el sodio, ¿ya? Y acá el calcio sería mucho más reactivo que el hidrógeno. Por eso ocurren esos desplazamientos, muchachos. Combustión completa, muchachos, ¿ya? Combustión completa es cuando tú tienes un combustible, ¿ya? Y ya sabemos que los combustibles son los hidrocarburos, ya sería CH4, lo haces reaccionar con el oxígeno gaseoso, ¿ya? Y si me dicen que es una combustión completa, muchachos, si me dicen que es una combustión completa, ¿qué es lo que voy a formar? Lo que va a formar va a ser, ¿qué cosa? El CO2. ¿Más qué cosa? Más el agua. Eso es lo que va a formar. Pero me dicen que es una combustión completa. Bien, cuando ustedes tienen una combustión completa, muchachos, lo que van a observar ustedes es de que la llama, en una combustión completa, la llama es amarilla. Disculpen, es llama azul, muchachos, ¿ya? Es llama azul. Llama azul. ¿Ya? En una combustión completa, la llama es azul. Y cuando ustedes tienen una reacción de combustión incompleta, ¿ya? Una reacción de combustión incompleta, lo que van a observar, muchachos, es de que no se va a formar el dióxido de carbono. Lo que van a observar es, ¿qué cosa? El monóxido de carbono más el agua, ¿no? Y acá la llama, muchachos, acá en esto, la llama sí, van a observar de que es amarilla. Bien, ahí está. Estos son los ejemplos de combustión completa y combustión incompleta. Nos vamos al balance de reacciones químicas, de las ecuaciones químicas, muchachos. Y lo que vamos a hacer primero, para poder balancear, es fijarnos en los metales acá. ¿Ya? Metales. ¿Cuál es el metal primeramente, muchachos? Primeramente es el metal. ¿Cuál es el metal acá? El único que está como metal sería el calcio. ¿Ya? El calcio. El calcio, veo que acá hay en los productos 3, muchachos, ¿ya? En los productos hay 3, y en los reactantes solo tengo 1, muchachos. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que falta ahí? Lo que falta para completar, miren, yo veo que el calcio tengo 3 en este producto, por lo tanto, lo que falta sería, ¿qué cosa? 3 en los reactantes. Eso es lo que falta. Por lo tanto, ¿por cuánto multiplico esto? Por 3. Bien. Una vez que haya equilibrado el calcio, ¿ya? ¿Qué es lo que observo? Vienen los no metales. Listo. Me voy a los no metales. ¿Cuáles los no metales acá? Los no metales es el fósforo. Bien, contabilizo cuántos fósforos tengo acá. Acá yo tengo un fósforo, un fósforo, y acá tengo cuántos fósforos, tengo 2. Por lo tanto, ¿por cuánto tendría que multiplicar acá? ¿Por cuánto tendría que multiplicar acá? Tendría que multiplicar por 2, muchachos. ¿Ya? Por 2 tendría que multiplicar. Entonces, acá viene, ¿qué cosa? El valor de 2. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que como acá observo 2 fósforos, sería 2 por 1, ¿ya? 2 por 1 acá, serían 2 fósforos. Acá lo que quiero es que también haya 2 fósforos. Por lo tanto, esto lo multiplico por 2. ¿Ya? 3. Una vez que hayas visto los metales y los no metales, ¿qué cosa es lo que viene? El hidrógeno. El hidrógeno. Bien, entonces, una vez que ya he visto los metales y los no metales,
me aboco a ver cuánto de hidrógeno hay. Bien, muchachos, acá lo que observo es 2 por 3. Miren, fíjense, 2 por 3. ¿Serían cuántos hidrógenos? Serían 6. Y acá, muchachos, sería 2 por cuánto. Acá sería 2 por cuánto sería. Por 3 también, sería 6, ¿no? Entonces, ¿por cuánto multiplico acá? 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque serían 6. Listo. Una vez que he equilibrado los hidrógenos, los metales y los no metales, vengo con el último, que sería, ¿qué cosa? El oxígeno. El oxígeno serían, ¿cuánto acá? 2 por 4, ¿no? Sería acá 2 por 4, sería 8 oxígenos. ¿Bien? Y acá, muchachos, ¿cuánto sería? Acá lo que observo es 2 por 4 también. ¿Sería qué cosa? 8, ¿no? Por lo tanto, acá no hay nada de que multiplicar. ¿Por qué? Porque ya se han equilibrado los oxígenos ahí, ¿no? Por lo tanto, las reacciones que quedan, o los coeficientes que quedan, serían 2, 3, 1 y 3, ¿no? Serían 2, 3, 1 y 3. Bien, de esa forma nosotros vamos a resolver nuestros problemas, muchachos, ¿ya? Entonces, no sé si lo haremos así de esta manera, o si no, lo haremos un poco más rápido para poder avanzar. Bien, muchachos, vamos a ver, vamos a abrir ahorita nuestra, vamos a abrir nuestros problemas, ya, nuestros problemas, para hacer la directiva. Bien, vamos a hacer la práctica dirigida, muchachos. Vamos a acomodar nuestro... Bien, comenzamos, muchachos. Ya, comenzamos. Número 1. ¿Qué es lo que observo acá, muchachos? Dice, la siguiente reacción, miren, fíjense, esto ya ustedes lo pueden hacer al ojo. ¿Ya? La siguiente reacción, muchachos, está en acuoso, y lo que observamos, ya, lo que observamos es de que un solo reactante se está descomponiendo en qué cosa? En dos productos. ¿Ya? Un solo reactante se descompone en dos productos. Por lo tanto, ¿qué tipo de reacción es, muchachos? Ya habíamos visto que si yo tenía, por ejemplo, el AB, que se descomponía en dos, A más B, esto era una reacción de descomposición.
¿ya? Tiene esa forma, esa reacción, por lo tanto es una reacción de descomposición, ¿ya? Nos vamos a la número 2. A ver quién me puede decir cuál es lo que sale en la número 2. Yo tengo el aluminio, miren, fíjense, vas a sumarle o vas a hacerlo reaccionar con el ácido sulfúrico. Y lo que vas a observar, muchachos, es qué cosa, sulfato de aluminio, ¿no? Sulfato de aluminio, ahí está. El sulfato de aluminio. Más, ¿qué cosa? El hidrógeno gaseoso. Ahí está. Como habíamos dicho, muchachos, como habíamos dicho, el aluminio es más reactivo que el hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El aluminio va a desplazar a este señor, al hidrógeno lo va a desplazar, ¿ya? Por lo tanto, si lo va a desplazar, el aluminio va a entrar en el espacio que está ocupando el hidrógeno, de tal forma de que todo el hidrógeno va a salir como ¿qué? Como hidrógeno gaseoso, ¿no? Entonces ya habíamos visto en nuestras teorías de que si tú tienes A y tienes, por ejemplo, el BC, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar AC más que más B. Por lo tanto, lo que observas acá, ¿qué cosa es? Una reacción de simple desplazamiento, ¿ya? Lo que observo es una reacción de simple desplazamiento. ¿Cuál sería la clave? Sería la D. ¿Ya? Sería la D. ¿Ya, muchachos? Ahí sería la D. La D. La D sería. Simple desplazamiento. Bien, señala la reacción de combustión completa, muchachos. A ver, vamos a ponerle acá su clave para que no nos perdamos. ¿Ya? Esto va a ser la D. Simple desplazamiento. Y nos vamos a la número 3. Bien, acá nos vamos a la número 3 y dice, señale la reacción de combustión completa, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que me están diciendo. ¿Cuándo es una reacción de combustión completa? Miren, fíjense, una reacción de combustión completa es cuando el combustible reacciona con el oxígeno gaseoso, ¿ya? Y lo que me va a dar, ¿qué cosa va a ser? El dióxido de carbono más el agua. En nuestros ejemplos, muchachos, hay dos reacciones que son de combustión. Por ejemplo, la D y la E. ¿Ya? La D y la E son de combustión. ¿Ya? Ambos son de combustión. Pero, si a mí me dicen, ¿ya? Si a mí me dicen que es de una combustión completa, tengo que buscar la que me produce dióxido de carbono, ¿ya? La que me produce dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿cuál es la que me produce dióxido de carbono? Es la E, ¿ya, muchachos? Por lo tanto, la E es la que me produce el dióxido de carbono. ¿Ya? La E es la que nos está produciendo, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. La E. Ahí está. Esta es la que nos produce el dióxido de carbono. Por lo tanto, acá vamos a poner que la E es la que nos produce el dióxido de carbono.
Bien, la siguiente reacción química representa una reacción. A ver, miren de nuevo, otra reacción. ¿Ya? Pero acá lo que vamos a observar, muchachos, lo que vamos a observar, vamos a evaluar esta reacción, ¿ya? Tanto como la que observamos. Por ejemplo, acá está el carbonato de bario, está sólido. ¿Qué es lo que voy a hacer, muchachos? Voy a aplicar calor, ¿ya? Y lo que se va a formar, ¿qué cosa va a ser? El óxido de bario, sólido, más ¿qué cosa? El dióxido de carbono, que tenga, ¿no? Representa una reacción de qué, muchachos. Ya hemos visto que hay un reactante, ¿ya? Hay un reactante, mira, fíjense, disculpen, bien, hay un reactante y cuando le estás adicionando calor se está descomponiendo en dos, ¿no? Esto es lo que habíamos visto de este tipo de reacción. A ver, ¿qué es lo que se está formando? Amargo, ¿ya? Y acá se está adicionando calor. Por lo tanto, esta reacción es de qué? De descomposición. Es una reacción de descomposición. Descomposición. Muchachos, listo, es una reacción de descomposición. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos observando es un solo reactante, muchachos, el carbonato de bario, ya acá está, y con el calor que se le estamos adicionando, se está formando el óxido de bario más el dióxido de carbono, ¿ya? Por lo tanto, es una reacción de descomposición. Nos vamos a la número 5. Balancea indica la suma de los coeficientes estequiométricos de la reacción, muchachos, ¿ya? Coeficientes estequiométricos. Bien, nos vamos a la número 5. Nos vamos a la número 5. Y acá lo que tengo, muchachos, es un combustible, ¿ya? Acá yo tengo un combustible que está siendo quemado con el oxígeno gaseoso y lo que me está dando es una reacción de combustión completa, ¿ya? Dióxido de carbono más el agua. ¿Ya, muchachos? Bien. ¿Cómo comenzamos? Ya habíamos dicho que primeramente observamos los metales, pero como acá no hay metales, muchachos, nos vamos de frente a los no metales, ¿no? Primero no metales, porque no hay metales acá, ¿no? ¿Cuáles serían el no metal? Primeramente el carbono, muchachos, ¿ya? ¿Cuántos carbonos observo acá? Observo 3 carbonos. ¿Y acá cuánto estoy observando? Acá estoy observando uno. Por lo tanto, para que haya 3 carbonos, ¿por cuánto tendría que multiplicar acá? Por 3, muchachos. Ya, entonces, acá sería 3. Bien, una vez que nos terminamos con los no metales, ¿qué es lo que viene? El hidrógeno. El hidrógeno. Bien, vamos a ver cuánto tenemos de hidrógeno. Acá yo tengo de hidrógeno 8. Y en el otro lado, ¿cuánto es lo que tengo? Sería 2. Por tanto, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo, muchachos? Esto lo tendría que multiplicar por 4, ya sería, y acá automáticamente sería 4, ¿no? ¿Por qué? Porque me están hablando de 8 hidrógenos. Bien, entonces nos vamos al oxígeno. Ya nos vamos al oxígeno. Bien, nos vamos al oxígeno.
Y lo que observo acá, muchachos, observo dos oxígenos. Miren, fíjense, dos oxígenos, observo. ¿Ya? Observo acá dos oxígenos. Miren, fíjense. Y acá, ¿cuántos oxígenos estoy observando? Estoy observando 6 del dióxido de carbono. 2 por 3, 6. Y acá, muchachos, serían 4. ¿Ya? Acá serían 4 oxígenos. Por lo tanto, muchachos, miren, si ustedes suman 6 más 4, ¿cuánto me da? Sería 10. Por lo tanto, ¿por cuánto tendría que multiplicar esto? Por 5. Y acá lo multiplico por 5, muchachos. ¿Ya? Por lo tanto, los coeficientes, ¿ya? Por lo tanto, los coeficientes sería 1, 5, 3 y 4. Entonces, coeficiente sería 1, 5, 3 y 4. Por lo tanto, la suma de coeficientes, ¿ya? La suma de coeficientes, ¿cuánto va a ser? Va a ser 13, muchachos, ¿ya? La suma de coeficientes va a ser 13, ¿ya? A ver, ¿me han respondido ahí? Sí, muy bien. María Yumei, muy bien. Tu reacción está muy bien. El balanceo. Muy bien. La suma de coeficientes sería 13, muchachos. Eso es lo que me están pidiendo. Sí, me están pidiendo balanceo e indique la suma de los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿no? La suma de los coeficientes es 13. ¿Ya? Bien, muchachos, lo estamos haciendo de una manera de que se pueda entender este balanceo. Ya no hay nada de complicado. Ya, este es un balanceo de infección. Ya tienen que balancearse tanto los reactantes, los átomos en los reactantes, como los átomos en los productos. Nos vamos a la número 6. Bien, ¿qué es lo que me dice acá? Determina la suma de coeficientes estequiométricos, muchachos. ¿Ya? Entonces, lo que me están dando es el aluminio más, ¿qué cosa? Más el ácido clorhídrico. ¿Y qué es lo que me va a dar? Cloruro de aluminio. ¿Más qué cosa? Más hidrógeno vacío. Bien, muchachos. Primeramente comenzamos con los metales para balancear. Metales. ¿Y cuáles son los metales acá? El aluminio. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto de aluminio tengo acá? Tengo un aluminio y acá tengo un aluminio. ¿Ya? Por lo tanto, no multiplico nada. Una vez que termine los metales, paso por los no metales. No metales. ¿Cuáles son los no metales acá, muchachos? El no metal vendría a ser el cloro. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo tengo un cloro. ¿Y acá cuántos cloros tengo? Tengo 3 cloros, miren. Por lo tanto, para equilibrar eso, ¿por cuánto tendría que multiplicar acá? Tendría que multiplicar por 3, ¿no? Entonces, si multiplico por 3, a esto le adiciono 3. Y después, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es el hidrógeno, muchachos. El hidrógeno. ¿Ya? Entonces me voy al hidrógeno. Y lo que observo acá, muchachos, es 3 hidrógenos, miren, fíjense. Y acá lo que observo son 2 hidrógenos. Por lo tanto, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar acá? Esto tendría que ser multiplicado por 3 medios, ¿ya? Por lo tanto, esto que está acá sería 3 medios. Pero como yo no quiero de que haya fracciones en mis coeficientes, como yo no quiero que haya fracciones en mis coeficientes, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Por 2, ¿no? Por lo tanto, si multiplico por 2, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a quedar? 2 aluminio más ¿cuánto?
más 2 por 3 serían 6 ácido clorhídrico, ¿ya? Más que el cloruro de aluminio, que sería 2, y este compuesto, más 3 hidrógeno ácido. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que me daría. Bien, a ver, vamos a ver. Muy bien, María Yumei. Muy bien. Ya, eso sería el balanceo. Determine la suma de los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, la suma de los coeficientes estequiométricos, muchachos, ya, la suma de los coeficientes estequiométricos, acá sabemos que es 2, 6, 2 y 3, muchachos. ¿Ya? Entonces serían ¿cuánto? La suma de los coeficientes es ¿cuánto? 13, muchachos. ¿Ya? Serían 3. Bien, piñas. María Yumei, 13. Sale la suma. Bien, nos vamos a la número 7, muchachos. Nos vamos a la número 7. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Balancear y haya el coeficiente del agua. ¿Ya? Igualmente esto lo vamos a hacer así, suave, para que ustedes lo puedan carburar todo esto. Ya, ahí me están diciendo que el trióxido de difierro, ¿ya? El trióxido de difierro más el ácido clorhídrico, que es lo que me da el cloruro de fierro, ¿ya? El cloruro de fierro más el agua, ¿ya? Por lo tanto, comienzo con el metal, muchachos, ¿ya? Primeramente sería el metal. El fierro primero va. Por lo tanto, ¿cuántos fierros observo acá, muchachos? Yo observo 2 fierros. Y en el producto, ¿cuánto observo? Observo 1. Por lo tanto, como hay un fierro en el producto, ¿qué es lo que hago? Multiplicar por 2. ¿Ya? Por lo tanto, acá va el 2. Listo. Ya balanceé el metal. ¿Y lo que viene? El no metal. ¿Ya? El no metal. Por lo tanto, ¿cuál es el no metal? El no metal es el cloro, muchachos. ¿Ya? El cloro, lo que observo, acá es 1, ¿ya? Y acá, ¿qué cosa va a ser? Va a ser 6, muchachos, ¿ya? Serían 2 por 3, serían 6 cloros. Listo. ¿Qué es lo que hago, muchachos? Para que haya 6 cloros, acá lo tengo que multiplicar por 6. Lo multiplico por 6 y acá lo estoy multiplicando. ¿Bien? Listo, terminé con el cloro. ¿Qué es lo que sigue? El hidrógeno. ¿Ya? Sigue el hidrógeno. Comienzo con el hidrógeno. Y acá el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos tengo? Acá yo tengo 6 hidrógenos. Y acá lo que obtengo es 2 hidrógenos en el agua. Pero a estos 2 hidrógenos los voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 3. Acá sería por 3. Y el último sería el oxígeno. Bien, ahí está el oxígeno. Por lo tanto, acá ¿qué cosa es? Serían 3 oxígenos. Y acá también observo que son 3 oxígenos. ¿Ya, muchachos? Por lo tanto, se equilibra, muchachos, se equilibra todos los átomos en los reactantes y en los productos. ¿No? Por lo tanto, esto sería 1, 6, 2 y 3. ¿Ya? 1, 6, 2 y 3. Entonces sería 1,
6, 2 y 3. Y lo que me están pidiendo, muchachos, lo que me están pidiendo es balancee y hay el coeficiente del agua. ¿Cuál es el coeficiente del agua? El 3. Ya, me han respondido, vamos a verlo. Bien, María Yumei, sí, sale 3. Muy bien. Bien, muchachos, vámonos a la número 8. Ya, esperemos que el método que estamos haciendo, muchachos, sí se logre entender, ¿ya? Para que puedan balancear bien sus reacciones, no haya ningún problema. Algunas veces estos capítulos son un poco complicados, especialmente para aquellos que no les encanta mucho la química, pero estoy tratando de hacerlo de una forma de que se pueda entender. Ya, balancee la siguiente reacción y determine el coeficiente del agua. Ya, lo que yo tengo acá es el amoníaco más el oxígeno gaseoso. ¿Y qué es lo que me va a dar? El óxido de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, más el agua. Bien, como siempre, muchachos, comenzamos con los metales. Pero como no hay metales acá, muchachos, comenzamos con el no metal. ¿Cuál sería el no metal acá? El nitrógeno. Bien, ¿cuántos nitrógenos observo acá? Yo tengo un nitrógeno acá, y acá tengo, ¿qué cosa? Un nitrógeno. Bien, de ahí que sigue, este sería el no metal, de ahí sería el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno sería un cuánto, acá sería 3, ¿ya? Y acá serían cuánto, 2 muchachos, ¿ya? Serían 2 hidrógenos y en el otro lado sería 3 hidrógenos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cuál sería la forma de proceder para poderlo equilibrar ahí? ¿Ya? Como sé de que acá va a faltar 3 hidrógenos, ¿ya? Por lo tanto, lo multiplico acá por 3, ¿ya? Miren, yo lo voy a multiplicar por 3. Y acá, muchachos, lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 2, ¿ya? Por lo tanto, lo multiplico acá por 2. ¿Para qué? Para que me dé 6 hidrógenos. Pero, ¿qué es lo que está pasando, muchachos? Como he multiplicado por 2 acá, miren, fíjense, el nitrógeno se multiplica por 2. Por lo tanto, para yo equilibrar esos 2 del nitrógeno, ¿por cuánto tendría que multiplicar acá? Por 2. Por lo tanto, si yo estoy multiplicando por 2, acá sería 2. ¿Ya? Bien, una vez terminado de hacer eso, vamos al oxígeno. Bien, acá está el oxígeno y vamos a equilibrar cuánto de oxígeno multiplicamos. Acá serían 2 oxígenos y acá serían 2. ¿Cuánto? Y acá 3, muchachos. Bien, serían en total 2 más 3, serían 5 oxígenos, muchachos. Y acá tengo 2 oxígenos. ¿Por cuánto tendría que multiplicar esto? Lo tendría que multiplicar por 5 medios, muchachos. Bien, por lo tanto, ¿por cuánto tendría que multiplicar esto para que no haya coeficientes estequiométricos? Lo tendría que multiplicar por 2. ¿Ya? Si lo multiplico por 2, muchachos, esto sería ¿cuánto? 4 amoníaco más, ¿qué cosa? Más 5 oxígeno 2. Acá sería ¿cuánto? 4
NO más 6 agua. Ya, muchachos, entonces, balancear y dar la suma, la 8, balancear en la siguiente reacción y determina el coeficiente del agua. ¿Cuál sería el coeficiente del agua? 6, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que me da. ¿Cuánto sería el coeficiente del agua? Es 6. Sí, el 6. ¿Ya? Sería el 6. Bien, muchachos. Sería 6. Bien, vamos a la número 9. Muchachos, ¿se está entendiendo eso? Si no, para hacerlo un poco más rápido. Estoy tratando de hacer de una forma de que se pueda entender. Si no, lo hacemos rápido. A la velocidad que ustedes quieran. Bien, acá veo la glucosa. La glucosa se está descomponiendo en alcohol. Ya, acá lo que veo es en etanol. Ya se está descomponiendo en etanol. Más qué cosa, más el dióxido de carbono. Bien, lo que me dicen balancear y dar la suma de los coeficientes en la reacción, muchachos. ¿Ya? Esto se balancea de la misma forma como hemos estado haciéndolo, muchachos. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que hacemos acá? Primeramente el no metálico. El no metálico acá, a pesar de que es un compuesto orgánico, ¿ya? El no metálico va a ser nuestro carbono. ¿Ya? A pesar de que es un compuesto orgánico, vamos a agarrar el carbono primero, de ahí el hidrógeno y después el oxígeno. ¿Ya? El carbono, muchachos, lo que observamos acá es, ¿qué cosa? 6 de carbono. Por lo tanto, acá, ¿cuánto es lo que tengo de carbono? Yo tengo 2 de carbono. ¿Por cuánto tendría que multiplicar para que sean 6? Tendría que multiplicar por 3, muchachos. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería 3. Bien, de ahí que sigue el hidrógeno. Bien, nos vamos al hidrógeno. Y lo que observo acá, muchachos, son 2 hidrógenos. Y acá, lo que observo son ¿cuántos? Serían 5 más 6, 3 por 6, 18, ya serían 18 hidrógenos. ¿Ya? Serían 3 por 6, 18 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá, muchachos? A ver, acá nos estamos confundiendo en algo. A ver, fíjense. Ya, acá nos estamos confundiendo en algo. Acá serían 6. Miren, fíjense, muchachos, acá hay un carbono. ¿Ya? Acá hay un carbono. Por lo tanto, para que sea equilibrado esto sería 2 por 2. ¿Ya? 2 por 2, ¿cuánto sería? 4 carbonos. ¿Y acá cuánto sería? Otros 2 carbonos. Serían 6. ¿Ya? Vámonos al hidrógeno. ¿Ya? Al hidrógeno, acá vemos 2 hidrógenos. ¿Ya? 2 hidrógenos. ¿Y acá cuánto sería? 2 hidrógenos también. ¿Ya? 2 hidrógenos. Bien, a ver, estamos comenzando así, muchachos. Miren, el carbono sería 6 carbonos, miren, fíjense. Y lo que yo quiero hacer en los productos que hay 6 carbonos. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que la suma de estos 2 carbonos, del alcohol que está acá, miren, del alcohol que está acá, más el dióxido de carbono, sus carbonos me den, ¿qué cosa? 6. Por lo tanto, esto lo multiplico por 2, ¿ya? Ya lo estoy multiplicando por 2, miren. Y acá también lo estoy multiplicando por 2, porque acá 2 por 2 carbonos serían 4, y acá 2 por 1 serían 2. ¿Ya? Serían 6 igual a 6. ¿Qué es lo que viene? El oxígeno. ¿Qué es lo que viene? El oxígeno.
¿Cuántos oxígenos observo acá? Serían 6, ¿ya? Y acá, ¿cuántos oxígenos voy a observar? Serían 2, ¿ya? Acá serían 2 del alcohol, más 2 por 2, serían 4 del dióxido de carbono, serían 6. Por lo tanto, ya quedó balanceado ya. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Y da la suma de los coeficientes en la reacción. Por lo tanto, mis coeficientes que voy a obtener van a ser 1, 2 y 2. ¿Cuánto es la suma de coeficientes? La suma de coeficientes va a ser 5, ¿ya? La suma de coeficientes va a ser 5. Bien, María Yumei, sí, ya sale 5, muy bien. Va a salir 5. Bien, nos vamos a la siguiente. Al balancear, determinen la suma de coeficientes. Ya vámonos a la número 10. La número 10. Acá está el hidróxido de aluminio, muchachos. Ya. Es una reacción de neutralización. Lo vas a hacer reaccionar con el ácido sulfúrico. Y lo que me va a dar el sulfato de aluminio, ya como observamos acá, más el agua, ¿no? Es una reacción de neutralización. ¿Qué es lo que me están diciendo? Balancearlo y dar la suma de coeficientes, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que ver el metal. ¿Cuál es el metal acá, muchachos? Primeramente el metal sería el aluminio. Bien, el aluminio. ¿Cuánto es el aluminio? Acá yo tengo 1 de aluminio y acá yo tengo 2, muchachos. Por lo tanto, ¿por cuánto lo multiplico esto? Por 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? 2. Bien. Una vez que he terminado con eso, viene el no metal. ¿Cuál sería el no metal? El azufre. ¿Ya? Por lo tanto, el azufre, que es el 1. Acá yo tengo un azufre. ¿Y acá cuánto sería? Acá tengo 1 multiplicado por 3, sería 3 de azufre. Por lo tanto, ¿por cuánto tendría que multiplicar esto? Tendría que multiplicar por 3. ¿Ya? Y de ahí que viene, viene el hidrógeno. ¿Cuánto veo de hidrógeno acá, muchachos? Acá serían 2 por 3, serían 6 hidrógenos. ¿Ya? Miren, serían 2, ¿ya? Miran 2 por 3, ¿ya? Del hidrógeno serían 6. Y acá, ¿cuántos hidrógenos tengo? También tengo 6, miren, muchachos, en el ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú multiplicas 3 por 2 hidrógenos de acá, me da 6. ¿Por cuánto tendría que ser acá multiplicado estos dos? Miren, acá yo veo 2 y acá veo 6 más 6. Ya, miren, 6 más 6, ¿cuántos hidrógenos me darían? Me darían 12 acá. Por lo tanto, ¿por cuánto tendría que ser multiplicado esto? Tendría que ser multiplicado por 6. 2 por 6. 2. Bien. Una vez que has terminado con el hidrógeno, muchachos, sigue el oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos oxígenos observo acá, muchachos? Acá yo observo 6 oxígenos y acá serían 3 por 4, serían 12 oxígenos. ¿Ya? Acá, ¿cuánto sería? 3 por 4 sería 12. ¿Y acá cuánto sería? 6 en el agua, ¿no? Por lo tanto, si ustedes ven, ya hay un equilibrio, muchachos. ¿Ya? Entonces, acá sería, a ver, sumando esto, sería 6 más 6. Ya sumando, sería 6 más 6, 12. Ya, por lo tanto, acá te tiene que dar 2 igual. Y acá sumando, muchachos, 6 más 12, ¿cuánto sería? 18. Y acá lo que estoy haciendo, muchachos, es que, ¿qué cosa? También equilibrar ese número
de oxígeno, 18. ¿Ya? Entonces, ahí ya queda balanceado, muchachos. ¿Ya? Quedó balanceado. Bien. Como quedó balanceado, ¿ya? Determinen la suma de coeficientes. Entonces, la suma de coeficientes sería 2, ¿qué cosa? 3, 1, ¿y qué cosa? 6. Me dicen la suma de coeficientes, entonces la suma de coeficientes, ¿cuánto sería? Sería 12. ¿Está, muchachos? Bueno, así de esa manera podemos resolver esas ecuaciones, muchachos. Ya nos vamos a la siguiente. Ya sería 12. Eh, a ver, sería, sería 6, 12. Listo, está bien. Serían 12, muchachos. Nos vamos a la número 11. Nos vamos a la número. Dice, balancear la reacción redos y haya la suma de coeficientes. Bueno, como nosotros no hemos visto la reacción redos, muchachos, esto no lo vamos a hacer por redos, lo vamos a hacer por qué cosa? Por lo que ya conocemos, ¿no? Por infección. ¿Ya? Lo vamos a hacer por infección. Ahí lo que vemos es una reacción de desplazamiento, de simple desplazamiento, donde el zinc va a entrar al espacio del hidrógeno y se va a formar el cloruro de zinc, lo que observamos acá. ¿Más qué cosa? Más el hidrógeno. Comenzamos. Que lo que viene primero, el metal, muchachos. El zinc. Yo lo que observo acá, veo un zinc. Y acá también veo, ¿qué cosa? Un zinc. Yo lo que observo, veo el cloro. ¿Ya? Y acá veo un cloro. Y acá, ¿cuántos cloros veo? Observo 2 cloros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por cuánto multiplico acá? Por 2. Y ahí por 2. ¿Ya? Para que se equilibren los cloros. Multiplico por 2. ¿Ya, muchachos? Para que se equilibren los cloros. Una vez que haya terminado con eso, ¿ya? Una vez que haya terminado con eso, ¿qué es lo que hago? El hidrógeno. Bien, ¿cuántos hidrógenos observo ahí? Veo 2 hidrógenos. Y en el otro lado, ¿cuánto es lo que observo? Observo 2 hidrógenos también. Por lo tanto, no es una reacción tan complicada, muchachos, ¿ya? Porque eso sería 1, acá sería 1, y acá sería 1, ¿ya? Por lo tanto, balancea la reacción y hay la suma de coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes que he determinado? Sería 2, 1, 1 y 1, ¿no? La suma de coeficientes, lo que me están pidiendo, la suma de coeficientes, ¿sería cuánto? Sería 5, muchachos. ¿Ya? Sería 5. Bien, nos vamos para la número 12, muchachos. ¿Ya? Nos vamos para la número 12. Bien, nos vamos a la número 12. Y lo que me están pidiendo es balancear y hallar esta relación, muchachos. ¿Ya? Entonces nos vamos magnesio más ácido clorhídrico, ¿ya? Más ácido clorhídrico, que lo que me va a dar, me va a dar el magnesio más, ¿qué cosa? Hidrógeno gaseoso. Eso es lo que me va a dar. Bien, entonces, balanceo, primeramente es el magnesio, ¿ya? De ahí que va a ser el no metálico, que sería el cloro, y de ahí el hidrógeno. Bien, entonces el magnesio observo que acá hay 1. Por lo tanto, en el producto también observo 1. No lo toco. El cloro, observo que acá hay 1. Y acá lo que observo que hay 2. Por lo tanto, hay 2 cloros. Y acá, ¿por cuánto sería? Por 2, muchachos. Sería por 2. Y el hidrógeno, muchachos, ¿cuánto sería? El hidrógeno serían 2 hidrógenos. Y acá en el otro lado
también observo 2 hidrógenos. Por lo tanto, el balanceo sería 1, 2, 1 y 1. Por lo tanto, mis coeficientes serían 1, 2, 1 y 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Esta expresión. ¿Ya? El coeficiente de magnesio sería 1, muchachos, ¿ya? El coeficiente de magnesio sería 1, ¿ya? Como estamos observando. Y el coeficiente del hidrógeno gaseoso también sería 1. Por lo tanto, 1 entre 1 me da 1. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso sería la clave. Sería 1. María Yumei, muy bien, la suma de coeficientes es 5, pero en la relación de la número 12 hay que determinar esa relación. Pero muy bien, María Yumei, muy bien, la suma de coeficientes sí está. Ya, nos vamos a la número 13, muchachos, ¿ya? Nos vamos a la número 13. Nos vamos a la número 13. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dicen acá? Identificar cuál de las siguientes reacciones es de adición, muchachos. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes reacciones es de adición? La única que es de adición, muchachos, la única que es de adición es este señor que está acá. Hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. ¿Qué es lo que me da, muchachos? Me da el agua. Eso es lo que nos da, muchachos. ¿Ya? Bien, nos vamos a la número 14. ¿Ya? En la número 14, ustedes van a balancear una por una, muchachos, ¿ya? Van a balancear una por una. Y lo que dicen, ¿en cuál de las siguientes ecuaciones la suma de coeficientes es mayor? ¿Ya? En la número 14, la que observamos en la número 14, dice, ¿en cuál de las siguientes ecuaciones la suma de coeficientes es mayor? Por ejemplo, yo tengo el azufre 8 más hidrógeno gaseoso, que me va a dar sulfuro hidrógeno. Bien, esta es la que nos da una ecuación mayor, ¿ya? Pero lo vamos a balancear, muchachos. Primeramente el azufre, ¿ya? Primero, ¿cuántos azufres veo acá? Sería 8 azufres. Y acá, ¿cuántos observo? Observo 1, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, ¿por cuánto tendría que multiplicar esto? Sería por 8. ¿Ya? Sería por 8. A ver, sí, esa es la que nos da más. Sería por 8 el azufre. Por lo tanto, voy al hidrógeno. Ya, voy al hidrógeno. Y el hidrógeno, ¿cuánto es lo que me está dando? Sería 2 por 8, 16 hidrógenos. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que multiplicar acá? Acá tendría que multiplicar por 8. ¿Para qué? Para que el 2 por 8 ¿ya? Me dé 16. ¿Ya? Entonces sería 16, 16. Por lo tanto, la suma de coeficientes, miren, yo tengo el coeficiente 1, 8 y 8. Por lo tanto, la suma de coeficientes es ¿cuánto? 17. Si ustedes hacen el mismo balanceo con los demás, muchachos, si hacen el mismo balanceo con los demás, se van a dar cuenta de que el mayor, o el que le da la suma de coeficiente mayor, es la número, es la clave C, muchachos. ¿Ya? Es la clave C. Por lo tanto, la clave sería la C. Nos vamos a la siguiente. La 15. Ahí lo que nos están indicando es el coeficiente del agua. A ver, la 14 sale la C. Muy bien, María Yumei. Eh, la mayor, muchachos, la mayor es la número, es la clave C. ¿Ya? Si ustedes hacen todos sus estos, ya, si ustedes hacen todo, o sea, si ustedes hacen todos sus balanceos de todas esas
ecuaciones, muchachos, se van a dar cuenta que la C es la que tiene mayor número. O mejor dicho, la suma de los coeficientes es mayor. A ver, vámonos a la que nos queda acá. Yo tengo el magnesio, el hidróxido, ¿ya? El hidróxido de magnesio. Y acá está el ácido, el fósforo, muchachos. ¿Ya? Lo que me va a dar es una sal, como la que observamos acá, más qué cosa, más el agua. Bien, vámonos con el magnesio primero. Con el magnesio primero, ¿cuánto de magnesio observo acá, muchachos? Observo 1 de magnesio. ¿Y cuánto observo acá? Observo 3 de magnesio. Por lo tanto, ¿por cuánto lo multiplico acá? Lo multiplico por 3 y acá sería multiplicado por 3. ¿Ya, muchachos? Ya hay que sigue el fósforo, muchachos. Bien, ¿cuánto de fósforo tengo acá, muchachos? Yo tengo un fósforo. ¿Y acá cuánto sería? 2 fósforos. Por lo tanto, ¿por cuánto tendría que ser multiplicado por acá? Tendría que ser multiplicado por 2. ¿Ya, muchachos? Serían 2 fósforos. Bien, una vez hecho eso, nos vamos al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos observo acá? Por ejemplo, en el hidrógeno en magnesio, observo 6, ¿ya? Serían 2 por 3, 6 hidrógenos, y en este ácido del fósforo, muchachos, serían 6 también, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuántos? ¿Ya cuánto tendría que ser? Serían 12, y acá serían ¿cuánto? Acá serían 2 hidrógenos también, fíjense. ¿Y por cuánto tendría que multiplicarlo eso? Por 6, ¿ya? Por lo tanto, eso sería ¿qué cosa? 12. Bien. ¿Qué es lo que nos falta? El oxígeno. Por lo tanto, acá ¿cuánto sería de oxígeno? Serían 2 por 3, serían 6 de oxígeno. Y acá serían 2 por 4, 8 de oxígeno. ¿Ya? Acá igualito, serían 2 por 4, 8 de oxígeno. Y en este lado serían 6 de oxígeno. Por lo tanto, estos sí se equilibran. Sería 8 más 6, serían 14. ¿Ya? Acá serían 14 de oxígeno. Y acá sería también 14. ¿No? Por lo tanto, no tendríamos que multiplicar por un número. Por lo tanto, lo que nos da indica el coeficiente del agua. ¿Cuál sería el coeficiente del agua? El coeficiente del agua sería el 6, muchachos. ¿Ya? Sería el número 6. Bien, María Yumel, sí sale 6, el coeficiente del agua. ¿Ya? Sería el 6. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy día. Espero de que se haya hecho bien didáctica este balanceo. ¿Ya? Recuerden de que este procedimiento que estamos aplicando acá es un procedimiento metodológico para que ustedes no se pierdan, ¿no? Algunas veces al ver la reacción y ver tantos átomos de cómo se tendría que equilibrar en los reactantes y productos, nos mareamos un poco, ¿no? Entonces, espero de que se haya podido guiar bien esto. Y bueno, la tarea domiciliaria me la mandan, ¿ya? Bueno, eso sería todo y la siguiente semana nos encontramos bien. Nos vemos, muchachos.